Bien, podemos comenzar. Ya hay quórum suficiente, bien nutrida, bien representada la Argentina, e incluso en esta conferencia con el gusto de tenerla a María Esther Torres Torrea. ¿Querés decir unas palabras, Miguel, antes? Si no, comienzo con la presentación. Adelante, presidente, una breve presentación del tema y de nuestro distinguido disertante y al trabajo. Perfecto. Bueno, lo del tema lo voy a dejar para el doctor Leiva Fernández. Y el tema de la presentación, por pedido expreso de Lucho, es un resumen del resumen del resumen del currículum abreviado. Así que van a ser muy breves mis palabras, porque si no me va a llevar todo el tiempo de la disertación. Bueno, tenemos que tener en cuenta, primero, que el doctor Leiva Fernández es miembro correspondiente de nuestra academia y además miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, miembro e integrante del Senado de la Academia de Ius Privatista Europeo, Pavía, Italia, miembro del Consejo Científico del Doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Milán, obviamente Italia, académico de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y además es autor de muchísimas publicaciones. Conozco desde su tesis doctoral, Derecho de Retención, hasta su última obra de contrato en 6 tomos, un lujo, y obviamente un conferencista de nivel internacional. Bueno, lo dejo con la palabra al doctor Leiva Fernández y agradezco la participación en esta academia. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable la presentación, muy adecuada además. Yo tengo que justificar un poco para no defraudar a nadie. Perdón, y también está mi hijo. ¿Dónde está? Recién lo vi. Acá está. Lucas, ¿cómo te va, querido? Hola, papá. Bueno, gracias también por tu tiempo. Eh, Tengo que justificar un poco el tema, porque probablemente ninguno de ustedes me reconozca como un autor o un pensador sobre derechos reales, y este tema es de derechos reales. Eh, Ocurre que, como algunos lo deben saber, yo me inicié en la carrera docente en el ámbito académico con mi querido y muy recordado amigo y maestro Alberto Molinario, ya desaparecido, por supuesto. Eh, de modo que, si bien solo llegué a estar junto allí, eh, eh, tengo creo tener algún interés y quizás una pequeña base para tratar también esos temas que en materia de contratos se combina muy bien, porque por aquello del título y el modo, ¿verdad? El contrato es el título del modo que da la tradición. De modo que cada tanto algo se me cruza por la cabeza en materia de derechos reales. Y como diría la Corte, más allá del acierto o error, ¿verdad? Pero me doy el gusto. Eh, Creo que quizás la definición de derecho más conocida en nuestro medio sea la de Cossio, conducta humana en interferencia intersubjetiva. El punto es que la interferencia intersubjetiva, cuanto más cerca estamos, más interferencia es y más complicada es. Eh, y es común personas que en distintos ámbitos tienen muy serias dificultades por convivencia que en realidad se podría evitar, y eso en el derecho se afronta generalmente a través de alguna denuncia por ruido. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
La señora de Carlos de Rosa. Bueno, muchas gracias por estar. Profesora también, por supuesto, de reales. Perdón por invadir el tema, ¿eh? Este, estás muteada, María Eugenia. Y entonces el tema es que en la vida común, en la vida simple, si hay algún problema serio, uno generalmente son ruidos los más importantes, los más frecuentes, y hace una denuncia por ruido molesto. Viene la policía, le toca el timbre al ruidoso y le dice que baje el volumen y todo se acaba ahí, no pasa nada. Pero este tema, que todos conocimos seguramente al estudiar derecho romano, mucho antes de los derechos reales, tiene hoy, en mi opinión, algunas manifestaciones que los códigos no han previsto, menos el código de Vélez, pero tampoco el actual, ¿no? Tampoco el actual. De modo que vamos al grano directamente. Eh, Quiero empezar dando un concepto de inmisión, que todos lo tenemos porque todos somos abogados. Bueno, no todos, pero muchos de nosotros somos abogados. La relación de vecindad, sea en un ámbito urbano o rural, a veces genera molestias por la introducción reiterada de cosas o fluidos en un inmueble cercano. Se excede la normal tolerancia, se denomina inmisión. Vélez lo trató sin darle el nombre jurídico, el nomen iuris que ahora utilizamos, que es inmisión. Lo trató en el artículo 2618, donde regulaba las molestias en razón de la vecindad. El código vigente trata el tema en el artículo 1973, que lo voy a leer para que después voy a volver sobre el tema. Primero tiene el título, el epígrafe es Inmisiones. Es la primera vez que en mi conocimiento en el derecho positivo argentino aparece la palabra. Y dice, las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquellas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de daños. Adelanto que la finalidad de la inmisión no es resarcir daños. En realidad, para resarcir daños no se necesitaría ninguna norma específica. El concepto de la inmisión apunta más bien a hacer cesar los daños, aunque excepcionalmente pueda haber algún tipo de indemnización. La idea de inmisión partió de una inmisión material, de la introducción de algo material en un inmueble, desde otro inmueble, pero en los últimos años, muy pocos años, se abrió paso una nueva categoría de inmisión que se llama inmisión ideal, intelectual o moral. Ideal, intelectual o moral como lo opuesto de lo material. De modo que la inmisión material, que es la que todos conocemos, la originaria, la romana, puede ser directa o indirecta. La directa, y esto siempre cuando hablo de una clasificación, viene a mi memoria lo que escribió Genaro Carrió sobre las clasificaciones, en el sentido que no son ni verdaderas ni falsas, sino útiles o inútiles. Esta todavía tiene alguna utilidad. La inmisión material entonces puede ser directa o indirecta. La directa se traduce, por ejemplo, en introducir raíces de un predio vecino a otro,
hojas de las ramas del árbol que penetran nuestro predio, desviar agua. Esto en algunas provincias, por ejemplo la de Pascual, es una materia muy importante, ¿no? San Juan y Mendoza están, por algo, Mendoza tiene el código de aguas. Y además de la emisión material directa, tenemos la indirecta, donde lo que penetra en un predio generalmente vecino es un efluvio, que puede ser calor. Por eso es que en las medianeras se impide poner hornos de barro o parrillas. Calor, olor, vibraciones, sonido, electricidad, radiación, etcétera. La electricidad, cuesta entender cómo todos estos efluvios pueden salir de un inmueble y penetrar en otro. Lo del calor es bastante evidente. El olor también. La vibración ya es un poco más difícil, pero imaginémonos que hay gente que hay actividades que generan vibración muy importantes. Por ejemplo, los obreros municipales, una obra en construcción, las máquinas con vibración son tremendas. La electricidad, uno piensa, ¿cómo puede haber electricidad de un inmueble a otro? Bueno, a veces, y esto, perdón, porque sé que hay profesionales de otras disciplinas mucho más capacitados que yo para mencionar esto, pero se me ocurre que, por ejemplo, un pararrayos mal aislado, mal conectado con tierra, una lanza mal clavada, mal insertada en el terreno, puede hacer que un rayo, en lugar de seguir hacia la tierra, se desvíe hacia el costado. Y bueno, porque no fue bien clavada la lanza. Radiación. Hace poco leí que todavía la habitación de Madame Curie tiene rastros de radiación. Esto lo leí en el diario esta semana. El picaporte, las manijas de los cajones, le pasan un radiador Geiger y todavía se nota la radiación. Y ustedes saben que los habitáculos que se utilizan, por ejemplo, para hacer rayos X, tienen que tener una radiación muy especial. No podríamos poner un equipo de rayos X detrás de una pared de madera, a semejanza de las que se utilizan en otros países. Y dejamos para más adelante lo más interesante, que es la inmisión ideal o intelectual. Hay elementos materiales para caracterizar la inmisión. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene que producir el inmueble? Porque el inmueble vecino, ¿no? Y tiene que producir alguno de estos tres elementos, no los tres, sino alguno. Un daño al inmueble, que es poco frecuente, una molestia. Eso sí. Perdón, Daniel Moremas también está. Bienvenido, Daniel. Tenés que mutearte, por favor. Gracias. Una molestia. ¿Usted A tiene ver, que hablar? No, no, estoy escuchando. vamos a ver a quién podemos Sergio Díaz mutear. Ricci, Sergio tiene Díaz su Ricci, por nombre. favor, muteate. Sergio, Exacto. por favor. Bueno, muy bien. Eh, Alguno de estos efectos, o el daño al inmueble, que es poco frecuente, o la molestia al goce de cualquier derecho real, de cualquier ocupante y a cualquier título. Vale decir,
no es que tenga que ser el propietario del inmueble vecino. Puede ser incluso hasta un ocupa del inmueble vecino. No importa el título ni si lo tiene. De modo que, y no necesariamente tiene que haber un derecho real de dominio. Puede ser un usufructuario, puede ser un derecho personal como la locación. Pero la molestia para que configure admisión tiene que ser intolerable o reiterada. Intolerable no requiere explicación. Y reiterada, una pequeña molestia, si todas las veces el señor, a ver, hoy me dijo, no sé quién, un amigo, si se cumple años, el Choclo Colombres, que no lo veo acá, ha desertado. Si cuando una persona cumple años, hace una gran festichola con música, bueno, uno se pone tapones en los oídos, se va a otro ambiente y listo. Pero si el señor cumple años los 365 días del año, entonces eso que puede ser tolerable en una oportunidad o en dos se convierte en algo insoportable. Y la tercera situación que puede configurar inmisión es el enriquecimiento sin causa. ¿Cómo el enriquecimiento sin causa? Bueno, a mí me interesó siempre esto, me interesó el mapping, ¿eh? La publicidad proyectada sobre una medianera desde un mueble vecino. Es muy común en Buenos Aires y en las ciudades. Hay una pared grande, medianera, bien visible, y se alquila, pero no para pintar ni para colgar un cartel, sino para proyectar. Desde el mueble vecino proyectan. Y eso también sería una admisión si es que se lo hace sin ningún tipo de contratación que lo autorice. El segundo elemento objetivo es que se requiere acción humana, o sea, no es una molestia producida por la naturaleza, como lluvias, inundaciones, deslizamiento de tierra. Tiene que haber, tiene que estar producida por el hombre, aunque sea con una maquinaria, o redireccionada por el hombre. Algo natural, si es redireccionado por actividad humana de un inmueble hacia otro, por ejemplo, un desvío de aguas, es una inmisión claramente. ¿Cuál es el agente dañino? Tercer elemento objetivo. El vector o elemento dañino puede ser hojas, humo, calor. Bueno, aunque un poco de humo de asado no viene mal de vez en cuando, ¿no? Pero demasiado así. Calor, vibraciones, olor, luminosidad, ruidos, vibraciones, bueno, ya lo dije. Y eso es lo que puede producir el hombre, pero también puede ser natural redireccionado por el hombre. Por ejemplo, el desvío de aguas, los mosquitos, ¿eh? Tener en el propio predio un reservorio de mosquitos que en definitiva no conocen fronteras ni medianeras, van y pican al vecino. La electricidad, el ejemplo que di de algo mal aislado, sol y radiaciones. El cuarto elemento objetivo es el agente dañino debe ingresar al otro inmueble. Debe proceder de un inmueble, sea inmueble por naturaleza o por accesión, sea urbano o rural, y afectar a un inmueble también por naturaleza o accesión, urbano o rural, o al ocupante a cualquier título de ese otro inmueble. Cuando se superpone derechos o cuando hay un tipo de derecho real diferente, por ejemplo, el propiedad horizontal, las normas que se aplican son las de propiedad horizontal.
de acuerdo al Código Civil y Comercial, y lo del artículo de 1973 solo como algo supletorio. Y ahora vamos a la vecindad. Uno piensa que la vecindad, que el inmueble tiene que ser colindante o a lo sumo vecino. Yo me acuerdo en Totoral, que entre paréntesis hoy también nevó. eh, para mis amigos saben que Totoral es donde tengo una casita en Córdoba, recibida de mis padres, una casita en Córdoba, y enfrente había un señor que cumplía años todos los 6 de enero. Nosotros nos enterábamos porque sus cumpleaños duraban una semana y era pobre, insoportable. Bueno, ahora ya no los cumple más. La vecindad no es tan vecina, si me permiten la descripción. Hay vecindad que podríamos llamar lateral o vertical. El señor que tengo acá arriba es vecino mío, pero horizontal, igual que el que tengo abajo. Y el que tengo colindante también, y también el que tengo cruzando la avenida. Y hay un caso emblemático que yo en algún momento pensé en proyectar un PowerPoint, pero después me pareció que le iba a quitar el carácter coloquial que le quiero dar a esta exposición. De modo que opto por mostrarles una foto. Esto es el edificio Walkie Talkie. Como ven, tiene una forma como un antiguo walkie-talkie. La parte de arriba más ancha que la parte de abajo. Bueno, resulta que este edificio que está en Londres tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que yo ahora me gustaría proyectar, pero no lo voy a hacer. Es que el techo tiene vidrio y en el frente, que es acá, también tiene vidrio. Entonces pasan dos cosas. Primero, el sol que entra por el techo, que entra por acá, sale por el frente. A su vez, como esto de acá, a ver, esto de acá es curvo, el sol que golpea acá rebota hacia afuera. Para decirlo sencillamente, se produce el efecto como de una gran lupa, y esa lupa desvía los rayos del sol que han quemado alfombras de vecinos, han quemado partes de plástico de automóviles estacionados en la calle y no lo pueden solucionar. Es un problema que el diseñador del edificio debería haber pensado, además de el aspecto estético, porque sin duda el edificio es interesante, es una forma novedosa. Ahora ya no sé si lo será, hace un tiempo, pero a veces yo tenía un amigo cuya hija, eh, los dos eran abogados, él era un gran abogado, no un jurista, pero un abogado de primera. Le decía a la hija, a vos te va a perder la estética, porque la chica siempre se arreglaba muy bien. Y bueno, por supuesto, él murió y la chica, ahora que es abogada, vive de la estética, porque ha puesto una boutique y le va muy bien. De modo que a veces los padres pensamos algo para nuestros hijos, pero se da diferente. Y traigo a colación otra anécdota, la de Colagreco. Colagreco es el mejor chef de Francia, un argentino platense. Yo fui abogado de él en una causa y el padre me decía, yo soy contador y yo quería que continúe mi estudio contable, pero un día vine y me dijo, papá, quiero ser cocinero.
Y el padre se agarraba la cabeza, decía, no, ¿cómo vas a ser cocinero? Bueno, ahora el señor tiene varias estrellas Michelin y cuando Macron vino al país lo incluyó en su comitiva, ¿m? Caballero de la Legión de Honor. No termina el problema con el edificio Walkie Talkie, porque hay otro edificio, disculpen la foto, tendría que hacerlo de otra manera, pero este es el edificio, la Torre Betham, en Manchester. La Torre Betham tiene acá arriba, aquí arriba, tiene algo que no sé cómo describir, que seguramente lo hace muy estético el edificio, pero la Torre Betham tiene un grave problema, gravísimo problema que no han logrado solucionar. Ustedes dirán, bueno, si no proyecta el sol como lupa, ¿qué hace? La Torre Betham, que tiene 47 pisos, permanentemente, y hago un poquito de silencio para generar suspenso, emite la nota musical sí. Permanentemente la nota musical sí. Y he grabado, espero que se escuche bien, el sonido. Espero, espero que lo hayan podido oír, pero es insoportable. Imagínense vivir allí. Esto le impactó sobre todo a un estudio de televisión, eh, un canal de televisión Granada, que tenía unos estudios en Manchester donde grababan telenovelas, ahora diríamos series. En el 2013 tengo entendido que vendieron y hay otra empresa, pero no tienen cómo solucionar el sonido. Y el sonido es realmente insoportable, es realmente insoportable. Y mm, no, igual que en el edificio Walkie no hay cómo solucionarlo. Y yo no, está muy lejos de mí el querer eh, generar ningún tipo de reproche a nuestros colegas arquitectos e ingenieros, porque la ciencia avanza por donde puede. En realidad, no creo que les haya pasado nada a los diseñadores, pero seguramente el damnificado por la emisión debe haber responsabilizado a los dueños del edificio, que deben haber responsabilizado a la empresa constructora, que deben haber responsabilizado al diseñador del edificio. Pero nada de eso me consta. Ahora, podemos decir, bueno, eso es muy lejos. Eso es, eso es en Manchester, en Londres. Pero resulta que acá nomás, a 40 cuadras, en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River, hay también unos edificios. Y leo bien, entre las calles Guaira, la vía del Tren Mitre, la avenida del Libertador y la calle Crisólogo Larralde, cercano al estadio del Club River Plate, existen edificios en torre cuyo diseño tiene una apertura que convierte al edificio en una virtual flauta cuando sopla el viento a más de 20 kilómetros por hora, generando un sonido de 75 decibeles. Y agrego que a más de 80 decibeles deben usarse protectores auditivos,
Por ejemplo, es el ruido del despegue de un avión, el paso de un tren, la maquinaria de una fábrica, los obreros municipales que tienen esas máquinas, esos martillos neumáticos. Y tengo también el sonido. Primero tenemos que pasar toda la publicidad. No sé si logran sentir. No, No. yo no lo Bueno, escucho, pero no soy parámetro. es muy parecido. A ver, No lo Esto, escuché, no lo escuché por es lo menos. muy agudo. Bueno, después se los enviaré, pero y si no, pueden buscarlo en algún lado. Pero con mucho gusto lo subo, Pepe, si no te parece mal, subo los dos audios al chat cuando termine la conferencia. puesto, muchas gracias. Eh, pero es muy agudo, es parecido al de la Torre Bedham. Ahora, hay dos novedades en esta conferencia. La primera es que la definición legal quedó estrecha. ¿Por qué quedó estrecha? Quedó estrecha porque el artículo 1973 dice: las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, y el diseño del edificio no es el ejercicio de una actividad. No es un chico tocando el tambor o un martillo neumático o una fiesta. Es el diseño de un edificio, ya está. Ahora, algunos se han podido solucionar, seguramente. El de la Torre Bedham no, y el de Núñez probablemente no se solucione nunca, porque creo que no es un solo edificio, son varios, y es la combinación del aire entre esos edificios. El ejercicio de actividades no parece comprender al diseño de un edificio. ¿A qué conduce? ¿Cuál es la conclusión de las inmisiones? Eh, Primero, hacer el cese de la inmisión. Esa es la verdadera finalidad del instituto. Eventualmente, y según el artículo 1973, el resarcimiento eventualmente puede dar lugar a la admisión a un resarcimiento, ¿eh? Pero eso es para casos de contumacia, digamos. Y ahora vamos a la otra novedad. Dije que había dos. Cuando describí ese cuadro, esa clasificación entre inmisiones materiales e ideales o intelectuales, referí que iba a tratar más adelante las inmisiones ideales. Bueno, este es el momento. La inmisión ideal está permitida por el mismo artículo en 1973, cuando dice o inmisiones similares. Con eso dejé una amplia puerta abierta. Y la inmisión ideal no invade el inmueble ajeno, relacionado con las reglas sobre las aperturas destinadas a vistas. Vale decir, lo que entra al inmueble ajeno es una imagen, generalmente una imagen. Ahora ustedes dirán, bueno, no, esa imagen cierro la ventana y listo, no tengo por qué verla. Sí, pero tampoco se le puede exigir a alguien que se oculte, se encierre en su casa. ¿A qué imágenes me refiero? Por ejemplo,
a actos privados cuando se tiene el vecino a 5 metros de la ventana. Los actos privados pueden ser muy interesantes en algún momento y muy desagradables en otro. Eh, Ultrajar un crucifijo u otro símbolo religioso. Un señor que todos los días a las 10 de la mañana agarra un crucifijo y lo zamarrea y lo humilla, lo ultraja. O el que todos los días a la mañana agarra un perro, su perro, y le pega con saña. Ustedes me dirán, bueno, eso se llama a la institución que protege animales. Sí, pero a veces no es suficiente. Y hay un tema puntual que tengo que mencionar ahora porque no es exactamente una inmisión ideal, sino material. Lo que pasa es que está en una zona gris. Me refiero a algo que ya no existe más, que son los teléfonos inalámbricos. Cuando antes del teléfono celular y después del teléfono de cable, había teléfonos inalámbricos. Tenía una base donde se ponía el aparato que se cargaba y la base estaba conectada por un cable a la pared. Pero resulta que la banda de megahertz, que confieso que no sé bien qué es, pero es una onda de radio seguramente, a veces tomaba la de otro inmueble. O sea, si yo ponía la base de mi teléfono inalámbrico cercano a la base de otro teléfono inalámbrico de un vecino, era bastante posible que las conversaciones se mezclasen, o por lo menos que el teléfono del vecino sonase en el mío. Bueno, esa es una inmisión que no era ideal, sino era material pero indirecta. Era un tipo de influjo o efluvio. Hoy ese rol lo cumplen las ondas de Wi-Fi. Las ondas de Wi-Fi trascienden los límites del inmueble y atraviesan paredes, pisos o cielorrasos. Si ustedes van por la calle con su teléfono celular y buscan conectarse a Wi-Fi, les van a ofrecer un montón de alternativas. Un montón de alternativas, todas están disponibles. Algunas están protegidas por password, pero otras no. Lo cierto es que todo eso está tomado por sus teléfonos celular. Y esta misma conferencia que estamos dando, pienso que desde la casa de Pepe, ¿verdad? Esta onda de Wi-Fi la está tomando el vecino también. No puede introducirse porque no conoce la password, pero la onda llega. Me pregunté en este análisis qué pasaba con el, el uso, digamos, clandestino del Wi-Fi ajeno, ¿no? Y yo confieso, y acá está mi hijo que no me va a dejar mentir, que a veces en Totoral, cuando me quedo sin wifi, voy a una estación de servicio que tiene un restaurante que tiene wifi, donde yo he comido varias veces y donde la clave me quedó grabada en el celular, y estaciono el auto ahí y uso el wifi. Ahora eso no es una inmisión, porque yo no penetro en el inmueble ajeno, es la onda de Wi-Fi del inmueble ajeno que sale a la playa de estacionamiento. Es en realidad una suerte de pequeña, petit defraudación, vamos a decirlo en francés que quede más elegante. Sin embargo, hay ondas, la onda del megahertz del teléfono inalámbrico, la onda del Wi-Fi a la que hice referencia, y ahora voy a hacer referencia a otra onda
a la mala onda, a la mala onda. ¿Qué es la mala onda? En un barrio de Buenos Aires, que no es Recoleta, dejo a salvo mi barrio, algunos vecinos, en lugar de bautizar su red de Wi-Fi como Familia González o el Pelado de Arriba o Fibertel 5432 o Telecom 829, le ponen un nickname que dice que el del sexto pague las expensas o baja el volumen del audio. Y esto se ve en toda la manzana. O la señora del quinto y el portero y lo dejan picando así. Y esto trasciende al colateral, al colindante, trasciende al de arriba, al de abajo, cruza la avenida y es en definitiva una inmisión ideal o intelectual y, si me permiten, de mala onda. Ese nombre, el nombre que le ponen en la red, es visible por todos los usuarios, habiten en el edificio o no habiten en el edificio. Es una ofensa que entra a propiedades vecinas, que además de configurar una injuria que agravia a los mencionados y molesta incluso a los que no están mencionados en el nickname. De modo que esa es la segunda conclusión y no tengo nada más que decirles, más que agradecerles el tiempo y espero que les haya gustado la conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buena Muchas conferencia. gracias a nosotros por tu interesante y muy interesante conferencia. Muchas gracias, Lucho. Gracias, Eduardo, querido amigo. Muchas gracias. Gracias por estar levantado en este frío también, porque yo estoy abrigado, pero gracias a todos. Un Muchas placer gracias escucharte por la conferencia. y además de ser un placer, tengo la convicción de que como gran tipo inteligente que sos, siempre estás buscando lo sutil y sos un pasito avanzado a lo clásico. Te mando un Eso. abrazo. Gracias, Carlos. En mi barrio eso se llama alguien aburrido. Como No, está no, aburrido, sos, busca todo sos demás. un adelantado. Muchas gracias. Muy Felicitaciones, buena. Lucho, un abrazo desde Jujuy. Muy Muchas interesante, como gracias. siempre, y Muchas novedoso. gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Excelente, Lucho. Estimado, Un abrazo, Bueno, buenas gracias noches. Inés, gracias a todos. Enhorabuena estimado desde Lucho, España. Gracias María Eugenia. Bueno, listo. excelente Felicidades y muchísimas conferencia, gracias. muy bien ejemplificada, Luis, realmente. Gracias Y Miguel. hubo algo en particular que me hizo traer a la memoria. Vos trajiste unos gráficos que tienen que ver con esas inmisiones de las modernas torres que no piensan en los efectos secundarios. Pero cuando hablaste de abertura para vistas, las ventanas, los códigos de edificación a veces establecen límites o normativas que no son necesariamente obedecidas al respecto. Y el cine nos ha proporcionado en Argentina, hace unos años, El vecino de al lado, en la Casa Curuchet de La Plata, una película muy reconocida hace unos 8 años aproximadamente, que trataba ese tema, la inmisión visual por una ventana supuestamente hecha en un muro medianero con vista a la casa vecina, o un clásico del cine de Ford, ¿no? La ventana indiscreta con James Stewart, ¿no? O sea que el tema tiene también su correlato en la literatura cinematográfica, ¿no? Muchas gracias. No, gracias Miguel por enriquecer la conferencia. No había visto las películas esas, pero sí, me imagino. La Casa Curuchet es muy famosa en La Plata también. Bueno, no sé si hay Luisito, alguna Luisito, pregunta. querido, sencillamente para saludarte me ha hecho volver a la infancia y te puedo asegurar que mi padre te hubiera contratado como abogado.
Al lado de casa había una orquesta famosa que ensayaba casi todos los días, así que vos imaginate la emisión sonora que teníamos permanentemente. Te hubiera buscado a vos como abogado, seguro. Estaba contratado, ya verá que pobre, pobre viejo Luis ahí. Yo también tengo mis propias cruces acá arriba, ¿no? En los edificios Sí, en propiedad va. horizontal. En Taco fin, Alto, ahí usted. de todo. La película Taco Alto, ahí va a tener que buscar, ahí lo vamos a agregar ahí. Luisito, un cariño inmenso, sabes Bueno, el cariño que te gracias, tengo y gracias pastor. por todo lo que nos has dado. No, por favor, un gusto para mí. Bueno, Pepe, ¿dónde estás? Sí, muchas gracias, Lucho. Excelente la conferencia. Y si hay alguna pregunta, por supuesto que es el momento adecuado para hacerla. Dejo abierta la posibilidad, si no damos por cerrado el acto. Bueno, parece que no. Les agradezco mucho la tolerancia El y doctor ojalá nos Vega, veamos pronto, ¿eh? perdón, Voy a Lucho. ir, Inés sabe que voy a ir por Tucumán en agosto, ¿no? Principios de agosto. Y los voy a ver a muchos de ustedes personalmente, si Dios quiere. Y a los demás los llevo acá. Muchas Gracias, ¿eh? gracias, Luis. El doctor Vega Estupenda, quiere decir, estupenda conferencia, un tema muy, muy de actualidad, como dijo alguien recién en el chat, pero además también una gran semilla para pensar, reflexionar y trabajar en este septiembre tan activo que tenemos los comercialistas y los civilistas. Para la jornada de septiembre has dejado plantado un gran tema sobre el que pueden trabajarse en ponencia. Así que bueno, muchísimas gracias por hacerlo en nuestra academia, de la cual sos parte, por cierto, y que nos sentimos orgullosos por ello y por siempre tu recuerdo a Tucumán, que no lo olvidas ni nosotros tampoco a ti. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy amables tus palabras, muy cálidas. Bueno, muchas gracias entonces, señor presidente. bueno, muchísimas gracias, Lucho. Espectacular la conferencia y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, por supuesto, y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes, hasta luego. Hasta luego, gracias.